Bendecimos al Señor de nuevo, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque estamos aquí con un corazón listo para bendecir a los que nos puedan ver a través de la internet. La iglesia en Lauderdale puede enviar un saludo y un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Declaramos que esta palabra de hoy sea de mucha edificación y de bendición y que llegue en el momento especial según tu necesidad, pero sobre todo para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Así lo declaramos desde Lauderdale. Amén. El sur de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien. Hoy quiero hablar acerca de la confianza y descanso en la gracia. La Biblia nos declara que la gracia es un regalo inmerecido. Es un don que Dios le da a aquellos que no lo merecíamos, a aquellos que éramos rebeldes. Y la Biblia nos dice que por naturaleza éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Y quiero hablar de este tema acerca de la confianza y descanso en la gracia, porque así como en la mañana cuando estamos cantando uno de los cantos que dice ahí que hay una palabra que te está desafiando adentro, Dios te ha llamado, pero no para que sigas confiando en ti mismo. Dios te ha llamado y me ha llamado para que confíes totalmente en su gracia. Diga conmigo, en su gracia. Gracias. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios le dio a Israel como nación a través de Moisés la ley. Hasta que Cristo vino, la ley fue dada exclusivamente a la nación de Israel para que a través de los mandamientos, decretos y ordenanzas esta nación se acercara y tuviera la oportunidad de conocer en cierto aspecto a Dios. Pero por obrar o esforzarse en la ley, ningún israelita, hebreo o judío fue justificado de la condición pecaminosa. Porque la Biblia dice que la ley no justifica a ningún ser humano. La ley no entiende de misericordia, ni de paciencia, ni de piedad, ni de perdón, ni nada de eso. La ley demanda. Si se cumple, está todo bien con ella. Pero si se transgrede, la ley te hiere y hasta te puede matar. Espero que me esté entendiendo. El problema es que cuando venimos a Jesús, y como somos nuevos y no entendemos muchas veces cómo es que Dios trabaja o funciona, habiendo dejado ya establecido una manera en que no se puede cambiar. Y como nosotros estamos acostumbrados a tener un estilo de vida antes de venir a Él totalmente engañoso, nos cuesta entender que cuando venimos a Cristo, creemos que las cosas tienen que seguir a nuestra manera. Y venimos a dar, como dicen, de fuerte, así, frente a frente, con Dios y su palabra que nos va a resistir. ¿Qué es lo que Dios va a resistir porque no lo necesita en usted y en mí? Va a resistir esa vieja y antigua manera de pensar, de hablar y de actuar. O sea, ese estilo antiguo de vida engañosa y gobernada por la naturaleza del pecado, engañada e influenciada por el diablo y el sistema del mundo. Es lo primero que Dios va a resistir para podernos hacer bien. ¿Por qué lo hace? Porque Dios ya lo dio y lo estableció todo en un solo nombre y en una sola persona. En sí mismo. Es en su Hijo. ¿Quién es Jesús? La Biblia dice que es el Hijo de Dios. Y como hijo de parte de Dios, ¿cómo es que vino aquí? Él vino porque fue enviado. La palabra Cristo en griego o Mesías en hebreo significa el ungido o el enviado del Padre. La pregunta es, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué Dios se procesó
¿Para qué Dios se extendió a través del Hijo y vino a la tierra a vivir entre los humanos? ¿Para qué? Para llegar al nivel suyo y comenzar a tener un estilo de vida al igual que nosotros teníamos antes de venir a Él. ¿O vino para sostenerse en una condición como humano y más bajo ser humillado, pero para pagar un precio? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario es un precio que tú y yo debíamos a Dios por causa del pecado, pero que tú y yo no llenábamos los requisitos para pagar ese precio. ¿Qué es lo que demanda Dios a través de la ley? Muchas cosas. Lo primero que Dios demanda es que se le ame a Él. Con todo nuestro ser. Con la mente, con el corazón, con el cuerpo, con el alma, con todo. Y en segundo lugar, al prójimo. Pero de ahí sigue una serie de mandamientos, de ordenanzas y decretos que son, ¿qué cosa? Demandas. La pregunta es, ¿qué ser humano cumplió a plenitud 100% esas demandas? ¿Quién? Nadie. Porque en más alguno de esos puntos, de esas demandas, cualquier ser humano metía la de andar o fallaba. Por eso Dios no te pudo salvar conforme a la ley. La ley lo que hace es descubrir tu condición pecaminosa por dentro para que sepas lo que llevas y traes a Cristo. La ley dice no codiciarás. ¿Y quién no ha experimentado codicia aquí? Si yo le digo a usted, levante la mano, y si usted nunca ha sido codicioso y me la levanta, le digo, mentiroso, tienes que arrepentirte. Porque en cualquier momento, alguna pequeñez, poca o mucho, usted ha sido codicioso o avaricioso. No dirá falso testimonio, pastor, yo jamás le he levantado un falso a alguien. Mano, arrepiéntase. Y bien arrepentido. Porque una de las cosas que más practica uno a través del engaño es echarle tierra, como decimos en Honduras, a cualquiera. Y más si me tocan mis intereses, te voy encima. ¿Está entendiendo lo que estoy tratando de explicar, hermano? ¿Está entendiendo por qué Dios usó la ley? La ley, entre más la ley decretaba o demandaba algo, era para Dios decirle al ser humano, mira, voy a establecer leyes y decretos para descubrir tu condición por dentro y que sepas lo que tú eres y lo que heredaste de aquel primero que me desobedeció. Y que de esa manera yo no te puedo aguantar a ti. Yo tengo que establecer mi propio método, no el tuyo ni el mío. ¿Me está entendiendo, hermano? Diga gracias al Señor. Porque Dios ha establecido su método, su propia manera en sí mismo, o sea, a través de Jesús. Ahora está entendiendo por qué Dios se extendió a través de Jesús y vino a ser ser humano. ¿Lo está entendiendo? ¿Por qué yo le puse esto? La confianza y descanso en la gracia. Hermano, muchos de los que venimos a los pies de Cristo, como no entendemos todavía la revelación correcta del Evangelio y estamos comenzando, somos como las personas que reclutan y van al ejército, no saben ni cómo armar, ni mucho menos disparar un arma. Tiene que comenzar por el principio, ¿verdad? Todavía no es un soldado. En Honduras le llaman reclutas. Porque ni siquiera es soldado, reclutas porque está entrando ahí, está en el ejército. Y hacen lo que quieren con él, porque no sabe nada. Pero va a aprender. ¿Cuál es el objetivo? Convertirlo en un excelente soldado. Debe de pasar por el proceso, debe de comenzar y entrar en el proceso de preparación, ¿sí o no? Si lo avientan, escúchenme, al frente de una batalla y no sabe ni siquiera manejar un puñalito o un cuchillito, ¿a qué va ese cliente? Le dicen carne de cañón, ¿verdad? Así se le llama, carne de cañón, porque no está preparado. Cuando usted y yo venimos a Cristo, no estamos preparados porque no hemos practicado ni experimentado la gracia de Dios y no la entendemos todavía. Pues venimos
de tener un estilo de una vida totalmente engañada, haciendo lo que se nos venía en gana. Y cuando venimos a Cristo, creemos que podemos hacer una mezcla de lo de Él y lo de nosotros y estar ahí jugando, ¿verdad? Una mezcla. Y no es así tampoco. Diga conmigo, es a la manera de Dios. Levante la mano, diga, pastor, sí, esa es la manera de Dios. Y le doy gracias, diga, y le doy gracias. Porque si Él me deja, diga conmigo, porque si Él me deja, como yo llegué a Él, en lo que yo pensaba, hablaba y actuaba, le aseguro que la cuestión es terrible, hermano. Dios no iba a tener otra alternativa más que matarnos, pero no matarnos en el cuerpo. Estoy hablando de matarnos o destruirnos espiritualmente, separándonos para siempre de su gloria. Llegamos a Cristo porque estábamos separados de su gloria. No teníamos vida espiritual. Por eso es que venimos a Cristo. Para eso es que Dios se extiende y se manifiesta y se hace carne. Para que en esa humanidad, a través de su muerte, usted y yo obtuviéramos vida. Y ahí es donde comienza lo que se llama gracia. Diga conmigo, gracia. Hermano, ¿y qué debo de hacer? Anoche le decía a los hermanos un ejemplo que decía, que alguna de la gente le decía, ¿y qué debo de hacer yo para hacer las obras de Dios? Porque lo seguían solamente por la comida. Cuando él hizo el ejemplo de el milagro de los 5,000. Al día siguiente los siguieron mucha gente. Pero lo seguían porque les gustó la comileta y sobró bastante pescado y pan. Y no entendemos que la gracia de Dios te quiere llevar a entender el propósito de Dios absoluto. Y que en esa gracia tú y yo, para salvarnos, para perdonarnos, para justificarnos y declararnos inocentes, no podemos hacer absolutamente nada. Diga conmigo, nada. Su gracia, debo de entenderla, que es más que suficiente para mí. ¿Está entendiendo lo que estamos tratando de explicar, hermano? Por eso, cuando le vengan esos aires, ¿verdad?, de ira, de enojo, esos celos que se despiertan por dentro y lo hacen momentos como de gritos, porque quizás hay áreas todavía en las cuales Dios está lidiando con usted, pero lo va a hacer a través de su Hijo, no lo va a hacer a través de otra manera. No es que no se debe usted de interesar en las cosas de Dios, sino, yo le digo, no se preocupe tanto porque usted mismo no se va a cambiar. Levante su mano y diga, yo mismo no me voy a cambiar. Yo mismo no me voy a cambiar. Diga conmigo, si Jesucristo no lo hace, yo no lo voy a hacer. Por lo cual, diga conmigo, por lo cual, debo ir entendiendo que habrán reacciones, debilidades, fallas, en las cuales no tenga yo la intención de hacerlas, pero hay un Dios que me comprende, que me entiende y que fue igual a mí y ya fue procesado como yo y me entiende y es poderoso para perdonarme y socorrerme. ¿Entiende por qué la necesidad de Dios venir a ser ser humano? Amén. ¿Cuántos entienden que como ser humano lo comprende mucho mejor a usted que si Él hubiera estado allá en la gloria y no hubiera venido a ser con usted? No, en la carne experimentó tus debilidades, mis debilidades. Ah, pero él era Dios, pastor, y las tentaciones no le funcionaban a él. Cuidado, cuidado, que fue al que más tentó el diablo. Lea la palabra. Lo inauguró. En cuanto empezó a declararse como el Mesías, el diablo le cayó encima, lo inauguró. Lea cuando él nació. Y cuando llegó a los 30 que empezó a declarar que era el Mesías, ahí mismo le cayó el diablo, porque dijo, ajá, a este le caigo encima para que no declare esto. Lo primero que hizo fue 40 días de ayuno y oración. E inmediatamente después del ayuno y de la oración de 40 días, le cayó el diablo. Lea la palabra. Encima. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tentarle, hermano. ¿Y para qué son las tentaciones? Diga, para hacer caer.
para fallar, para avergonzar y deshonrar a Dios. Por eso es que el diablo le llama a la ira tentador. Es uno de los títulos que tiene, el tentador. Ahí no falla, porque es insistente el tipo, sigiloso. Él nunca se cansa de engañar. Él no es impaciente como muchos de nosotros. ¿Qué va? Él le mete mano a cualquier cosa y nunca se cansa de tentar. Y si cae el cliente, esa tentación en la cual usted y yo caímos, la usa para seguirnos acusando, y no delante de los seres humanos, sino delante de Dios. Mira, fulanito de tal, dice que te conoce, y mira, metió la de andar. Y va a utilizar a cualquiera por ahí para seguirte acusando también, si es que lo sabe. ¿Está entendiendo lo que estamos explicando, hermano? Pastor, entonces, ¿en qué onda puedo confiar yo? En nada. En Dios. En la provisión de Dios. En lo que Cristo ya hizo. No es lo que va a hacer, es lo que ya hizo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Diga conmigo, hay provisión de parte de Dios en Cristo Jesús. San Mateo capítulo 3. Y como usted va a ser bautizado ya hoy, este mensaje lo traigo también para que usted vaya preparándose. Porque usted va a ser bautizado. ¿Qué enseñamos que es ese paso del bautismo? ¿Qué fue lo que enseñamos? ¿Qué era qué cosa? ¿Un acto de qué? Es un paso que estoy dando, ¿por qué? Por fe. ¿Y en qué otra cosa? ¿Y qué está dando a entender para usted y para Dios en ese proceso al dar ese paso de fe y de obediencia a través del bautismo? ¿Qué está usted intentando decirle a Dios y a usted mismo? ¿Qué cosa? ¿Ah? Matando el viejo hombre. Que quiere seguir, ¿qué cosa? Consagrándose al Señor, obteniendo más cosas de Dios, porque quiere conocerle más, pero ¿qué más? Quiere servirle. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuántos quieren amar más al Señor? ¿Cuántos quieren conocer más del Señor? Pero ¿cuántos quieren conocerle y descubrirlo para servirle también? Ah, ahí va a venir un reto. Pero como Dios está siendo procesado y está encontrando lugar a usted, no tiene que preocuparse, porque usted va a servir por la gracia. Diga conmigo, yo voy a servir por la gracia. Si Dios lo he conocido por la gracia para ser salvo, también en esa salvación su misma gracia me va a ayudar para servir. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Es importante esto? Sí, sí. Y se lo voy a decir. Cuando uno viene a los pies de Cristo y es nuevo, no es fácil. Hemos estado hablando que algunos de ustedes tienen luchas. La lucha número uno no la tiene con los de afuera. La lucha número uno la tiene usted mismo. Y la tiene más que la tenía antes. ¿Por qué? Porque ahora hay un doble desafío. Antes el diablo no se preocupaba por usted ni por mí. Nos teníamos ¿a dónde? En las manos de su engaño y de su mentira. Y él no se esforzaba para que usted mintiera, no se esforzaba para que usted reaccionara con celos, con mentiras, con adulterio, con fornicaciones, en la borrachera, en la fumadera, en la droga. Él no se preocupaba por eso. ¿Por qué? Porque usted estaba en esa onda. Pero ahora que sabe que él sabe que lo sabe, que Dios lo trasladó de esa atmósfera a la atmósfera de él, él tiene una reacción y dijo, se me escaparon. No, esto no puede ser. No los puedo dejar ir. Si me ha costado un precio mentiroso. Al que le ha costado un precio de verdad y por el cual vale la pena seguirlo, es a Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sí. Y esa lucha la va a tener. Se lo digo para que entienda las cosas del Evangelio. Y la va a tener doble porque ahora le pertenece a Cristo. Entonces ahora el diablo se va a interesar más en tratar de resistir la obra de Dios y el propósito de Dios y la voluntad de Dios en su vida. Va a tratar de hacerlo. Él sabe y conoce su vida desde el pasado porque usted fue una puerta y una carta abierta para él. Y como esa cartita ahora ya empezó a escribir otro y le pertenece a otro, él dice, no, si yo lo que escribí en esa vida como una carta me pertenece, entonces él va a tratar de seguirlo a usted y de resistir la obra de Dios a través de usted. Por eso no se ponga extraño de que viene la lucha.
Y esa lucha es en usted mismo, adentro. Porque Dios empieza a abrir el panorama espiritual de la verdad. Y entonces usted empieza verdaderamente a discernir entre el bien y el mal, y entre la mentira y la verdad, entre lo justo y lo injusto. Porque Cristo está trabajando. Porque hay una nueva naturaleza. Hermano, Jesús decía, ¿verdad? Pastores, que ahora cuando yo voy a las reuniones ahí, antes decir malas palabras, que la cervecita y la jerga ahí, toda cuestión, era normal. Pero ahora cuando él se siente en esa atmósfera, dice que se siente raro. Y yo lo entiendo. ¿Por qué se siente raro? Es porque la naturaleza nueva de Cristo está creciendo en él. Amén. Se está sintiendo raro, pero para bien. Porque ahora sabe que hay alguien que está trabajando en él y a través de él. Y lo quiere usar. Y esa lucha está ahí. Y después de él está esa lucha que los de afuera, y a veces que los mismos de la casa, son los que se van a oponer. Y van a empezar a estar chiflados. Te lavaron el coco. No te vuelvas fanático. Me gusta el coro aquel que dice, ¿verdad? Aunque me digan fanático, loco y bobo, no importa, yo sigo. ¿Cuántos son fanáticos por Cristo aquí? Yo le doy ese consejo. Conviértase en fanático. ¿A cuántos les gustan los deportes aquí? ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Cuál es su deporte favorito? ¿Béisbol? ¿Voleibol? ¿Soccer? ¿Basquetbol? Tú no tienes que decírmelo, campeón. Machetón, güey. Ahí estamos con el fichi, la pesca. ¿Y usted es fanático de eso que le gusta, sí o no? ¿Ah? ¿O usted va y va a ver su equipo favorito y va así todo extraño y se sienta y ve a su equipo accionar y ganar y ni siquiera mueve un dedo? No se engañe de mí, usted no es fanático. Usted no es nada. Cuando uno experimenta la gracia de Dios, el don de Dios, hermano, se vuelve fanático de Cristo. Amén. Y entre más gusta el buen don y la benignidad y el perdón de Dios, más le encanta eso. Amén. Más menosprecia al diablo y al pecado y a lo malo y le quiere patear. Amén. Porque sabe que eso no le conviene ya. Y que si otro peleó antes por ti para destruirte, ahora hay otro que se va a rajar y ya rajó el mismo diablo para ganarte y no destruirte, sino para salvarte. Y se llama Jesucristo. ¿Se recuerda la vez pasada el mensaje de los valientes? ¿Que ha leído el valiente? Amén. Sí. De lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. El valiente. El valiente de los valientes. Lo que dice aquí en Mateo 3:13 al 17 nos dice lo siguiente. Brother, cuando tenga ahí usted me avisa. Nos dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan y al Jordán para ser bautizado por él. Yo quiero que anote esto. Número 14, versículo 14. Mas Juan, ¿qué es lo que dice? Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos. Note que dice que cumple. Dice que cumplamos, él y Juan, toda justicia. Perdón, brother, el 15 todavía, pero entonces él le dejó. Versículo 16. Vamos a ver hasta el 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Note el 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Léalo usted mismo. Complazca usted mismo a leerlo. ¿Cómo dice la voz? ¿Cuál era esa voz? ¿De quién era? Del Padre, ¿verdad? Pero lo debemos leer. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Quién dice? Lo resumimos: en que me complazco. Voy a resumir esta parte para que vea cómo es que trabaja la gracia. Jesús vino en el tiempo de la ley, en el tiempo en que el imperio romano gobernaba todo,
Y los mismos israelitas o judíos eran provincia esclava de ellos. En otras palabras, Jesús nació en un lugar que era esclavo de otro imperio, de otra nación. Note que aunque Jesús nació como judío, no nació como esclavo de los hombres, pero sí nació en los tiempos de la ley. Ahora, la ley demandaba arrepentimiento y la ley dice, ¿verdad?, que la paga del pecado debe ser muerte. La demanda de la ley es no hacer, no hagas esto, no hagas saqueo, no hagas lo otro. Y el hombre, el ser humano, siempre lo hace. Por lo cual la ley no puede, escuche bien, justificar o declarar inocente a alguien. ¿Por qué? Porque cuando la transgrede se vuelve enemigo de la ley. Y la ley tiene que, forzadamente, por eso es ley, tiene que quebrárselo, tiene que castigarlo, algo tiene que llevárselo. Si hace bien y la cumple, la ley no le hace nada. Pero la ley no entiende de misericordia ni de perdón. La Biblia dice que para corregir el pecado no se corrige con la ley, se corrige con misericordia. Porque la ley no corrige el pecado, la ley castiga el pecado. Es diferente. Robaste, a la cárcel, papito. Mataste, baja la cárcel. Y aquí en este país es peligroso matar porque puede ser que también a él. En algunos estados, ¿verdad que sí? ¿Qué es eso? Ley. Entonces cuando Jesús viene y se va a Juan, como ser humano, él va y le dice a Juan que lo bautice. Juan no entendía todavía el propósito por el cual Cristo le está diciendo que lo bautizara. Ya hemos explicado qué significa el bautismo, ¿se recuerda? ¿Y es un proceso de qué? Primeramente de qué? De muerte. Después de qué? Sepultura. Y por último, resurrección. Vuelvo a decir conmigo, es un proceso de muerte. Tiene una iniciativa en ¿qué? En la muerte. Sigue con la sepultura y termina con resurrección. Eso es para aquellos que han sido llamados, no para cualquiera. Porque el bautismo es para los creyentes y para los que se entregan en Cristo. Ahora, él va y le dice a Juan que lo bautice. Juan se opone, pero si yo más bien debería ser bautizado. ¿Y tú vienes a mí? No, le dice, no, tienes que hacerlo para que cumplamos toda ¿qué? ¿Cuál justicia? Es que la ley, la justicia de aquel tiempo era demandada a través de la ley. Pues la gracia todavía no había sido derramada en la cruz, aunque ya estaba en el cuerpo de Cristo. Usted sabe lo que es el don de la gracia, yo lo expliqué. Es un regalo de Dios. Y ahí es donde se recibe misericordia, amor, paciencia, piedad, perdón, justificación. Ahí es donde está. En la ley no existe nada de eso. Pero él le dice, no, tienes que hacerlo para que se cumpla toda justicia. O sea, toda la demanda de la ley incluía que alguien tenía que pagar un precio. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que ser sepultado. Y proféticamente tenía que resucitar para salvar a la humanidad. Por eso es que aunque Juan el Bautista se opone a bautizarlo, después entiende que Jesús le dice, no, tienes que hacerlo para que se cumpla la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que dice la ley. Porque si tú no me bautizas a mí, entonces yo no represento en el bautismo que deseo morirme, que me van a sepultar y que voy a resucitar. Si yo voy a morir y voy a sepultarme, me van a sepultar y voy a resucitar, tú tienes que hacerlo anticipadamente como un simbolismo. Por eso es que le dice, cumple la ley, tienes que bautizarme. Porque no te preocupes, que después sigues tú y todos los demás que van a creer en mí. Lo mismo van a pasar por mí. Van a ser bautizados. No en la misma manera en que él lo hizo, porque él lo hizo en la cruz del Calvario y era el único que llenaba los requisitos. Pero que tenemos que morir, sí. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿A qué tenemos que morir cuando venimos a Cristo? Ya lo hemos enseñado. ¿A qué? ¿Qué representa el viejo hombre? La vieja manera de vivir, pensamientos, expresiones, palabras, acciones, estilo de vida. Ahí estaba nuestro ser esclavizado bajo el engaño, en una cultura, en una creencia, en una religión, en una doctrina, en costumbres, en hábitos, pero todo era bajo engaño. Y Dios no existía ahí. ¿Cuántos venimos engañados a Cristo creyendo que teníamos a Cristo? Y queriéndonos justificar por nuestras propias obras o por lo que nos había enseñado. ¿Cuántos venimos así? Amén. Muchos.
Venimos engañados. ¿Cuándo empezamos a descubrir que estamos engañados? Cuando Cristo entra en nuestras vidas como la verdad y empieza a abrir los ojos de nuestro entendimiento, pero por la gracia. Mira, hermano, es un misterio cuando usted abre su corazón y empieza a saber que Dios está tratando con usted y empieza a meterse entre usted por su palabra. Pues su palabra es verdad. Y esa palabra es la que te está liberando cada día. Siempre y cuando le abras tu corazón y encuentres lugar en tu vida, esa palabra va a funcionar. Esa palabra te va a transformar. Esa palabra te va a sacar del engaño. ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Es importante que entendamos esto? Sí. Jesús le dijo, hazlo para que se cumpla toda la justicia. Y algo muy importante, ¿lo bautizó Juan? Sí, lo bautizó. Y después, escúcheme, para que vea de que Dios, para poder enviar simbólicamente su Espíritu, ya que el Espíritu de Dios estaba con Cristo mismo, pero ¿por qué Dios permite que en forma de un animalito, una paloma, venga y se asiente sobre la vida de Jesús? Porque Jesús mismo como hombre no necesitaba que una paloma, el Espíritu en forma de una paloma viniera a él, porque ya estaba en él. Pero necesitaba tener una evidencia física que los hombres que rodeaban a Jesús y el mismo Juan el Bautista entendiera que era el verdadero Mesías. Y ellos tenían que verlo con los ojos físicos, pues tenían que ver una paloma. Jesús no necesitaba una paloma porque él ya sabía que Dios era mismo en él. ¿Me está entendiendo? Amén, Señor. Pero por la evidencia física permite Dios que el Espíritu Santo venga en forma de paloma y se asiente sobre la vida. Y luego la segunda evidencia no se ve, pero se oye. Y lo escucharon no solamente Jesús, sino Juan y todos los que estaban ahí bautizándose. Por eso es muy importante. Y después de que se asienta como paloma, como evidencia física, para que los hombres entiendan que era el verdadero Mesías y que se tenía que cumplir todo propósito en él y a través de él, hay una voz que sale del mismo seno del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Miren, aquí les presento a mí mismo, en mi Hijo. Me presento a ustedes, linaje humano, como ustedes en un cuerpo, se los presento. Y quiero que entiendan que Él es mi Hijo amado, a quien amo. Y solamente Él puede complacerme. En otras palabras, solamente Él me va a saciar. Amén. Cuando venimos a Cristo, ¿cuál es el problema que traemos? Que estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro estilo. O como nos enseñaron, o como nos resumió y nos consumió el sistema. No, yo soy de Cuba. No, de Honduras. No, que yo vengo allá de Europa, porque ahí tenemos europeos. No, él también, tú eres con raíces de África o de África, ¿verdad? Sí, pero África, Líbano pertenece a África. Sí, ¿verdad? La parte del norte de África. No, que yo soy puertorriqueño. Alguien me dijo hace poco, Jorgito, tú tienes que aprender las culturas, muchachos. No, dale, suficiente con conocer la de Honduras. Y no me sirvió para salvarme. El comer baleadas no me justificó. No, más bien hay muchas cosas en lo espiritual, en las costumbres y los hábitos que como hondureño, si no las he zafado, si no me las quito de encima. Y entiendo por misericordia y sabiduría que debo de entender la cultura del reino. Me hubiera muerto ya. Porque así vine engañado a los pies de Cristo. Bendigo a Dios por la misericordia y en esa misericordia la sabiduría que me ha dado para tomar buenas decisiones y preservar la vida en el cuerpo. Si no lo hubiera hecho, estuviera muerto ya. Porque fuera un necio haciendo las cosas a mi manera. Ya no las hago, ni debe de ser a tu manera, sino a la manera de Cristo. Dígale por su gracia, diga por su gracia. Dígale su gracia, es más que suficiente para mí. Y allí estoy contento. Y allí me voy a mantener. En su gracia. No es cultura, no, así veníamos, culturalmente aprendidos y enseñados. Nadie quiere perder su cultura. Es más, se siente más orgulloso y más superior que a las demás culturas. Eso ya lo trae como algo impregnado en el ADN engañoso. ¿Cierto o no es cierto? Yo le aseguro que si yo soy hondureño y le tiro una pedradita a los puertorriqueños,
me caen encima. ¿Y qué estás hablando tú de los puertorriqueños, muchachos? ¿Qué tú sabes de la cultura puertorriqueña? Aquí han metido la Biblia. Lo mismo, empieza a ver los temas de los hondureños para que vean, aunque sean calmaditos, para tener una reacción. Te barro con el machete, muchachos, porque los campesinos de Honduras han sido raros, le dejan al machete así para que al pegar en las piedras, ¿verdad?, saque chispas. Y después se lo suenan ahí, le dan pendiente, en Latinoamérica son raros, ¿verdad?, los latinos. En Jamaica no hay machete, miren. Igual las cabezas también. Yo pensaba que solamente en Honduras. Diga, bástate la gracia del Señor conmigo. Bástate la gracia del Señor conmigo. Nunca confíes en ti, ni te sigas engañando. Usted y yo hemos venido a Cristo no para hacerlo de nosotros mismos, Señor. sino para adecuarnos, acomodarnos al estilo y a la manera que Dios ha establecido en su Hijo. Diga, en Jesucristo. Punto. No ande buscando más, porque si anda buscando más, entonces ya usted va a iniciar su propia religión. Por eso es que existen las religiones. Porque es la iniciativa de buscar y de tratar de saciar el vacío que cada ser humano tiene. Entonces busca una fuente equivocada. Ahí nace una secta y ahí nace una religión. Porque se trata de buscar a Dios a la manera de Dios para saciarle. No, hermano, la Biblia dice que nadie subió al cielo para hacer bajar del cielo a Dios. Jesucristo mismo se abrió espacio desde el cielo hacia abajo a los hombres para buscar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos y Él vino, Él de su propia designio y corazón por el Padre vino para saciar el vacío de nuestras vidas. Amén. El camino se abrió desde el cielo. No es que los hombres lo abrimos de la tierra hacia el cielo. Eso no es religión. Dios vino, se extendió, se procesó y vino a ser como tú y como yo, para levantarte de la condición pecaminosa, no para que sigas haciendo lo tuyo, sino para ordenar tu vida. Amén. Y hacerte bien. Amén. Y no perder tu alma en el infierno. Oh, gloria. ¿Entiende este mensaje? Amén. Me encanta, porque Dios dice, quiero que sepan que este es mi Hijo amado, en Él me voy a complacer y nadie más. Y nadie, si no viene a Cristo, no complace a Dios. Muchos dicen, no, y todos los caminos llegan a Roma. A Roma sí, todos, por donde quiera. Algunos dicen, no, las religiones, aunque sean distintas y diferentes, llevan el objetivo de buscar el mismo Dios. Mentira. Cristo no es religión y el único camino es Dios. Y es Cristo. Y no es religión. ¿Cuántas veces nos ofendimos o nos ofendemos porque tocan parte de nuestra cultura en el aspecto religioso? Y digo, oye, no me toques esto. Pero si no te salvó, nunca te salvó en 22 años y te mantuvo engañado. Porque la religión es eso, mantenerlo engañado a uno, creyendo que está satisfaciendo el corazón de Dios, sin darse cuenta que Él dice, no, 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 este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Él no dice, me voy a complacer en los hombres. Él no dice, yo tengo mi complacencia en la religión. No, no, Él dice, me complazco en mi Hijo amado. Recuerden el primer milagro que Jesús hizo. Búsquenlo en San Juan, al principio. En la boda de Caná. Jesús fue invitado. Él iba no declarado como Mesías todavía. No, no, no. Él iba como invitado más a la boda. Y estando en la boda, la humanidad de él, ¿verdad? Conocido como el hijo de María. Vino María y se terminó en la fiesta el vino. Y María vino y le dijo, Jesús, mira, se acabó el vino. ¿No puedes hacer algo por ahí? La respuesta del Señor le dijo, mujer, ¿qué tú tienes conmigo? ¿Qué tú quieres? Pero le entendió y le concedió, aunque él todavía, pero él no iba a hacer un milagro ahí, él iba como invitado. Sin embargo, lo hizo. Llenen ahí los tanques vacíos que tengan de agua, llénenlos hasta el tope. Y después de hoy lleva una prueba y lléveselo al maestresal, o sea, al probador de vino, ¿verdad? Y pruébalo. Y era mejor vino que cualquier que se habían consumido. El primer milagro que hizo Jesús como Mesías. Amados hermanos, Dios te ha llamado para complacerte, pero lo va a hacer solamente en Jesús, en nadie más. ¿Cuántos van a seguir confiando en usted mismo? Amén.
Ah, no. ¿Usted va a seguir cogiendo usted mismo? En Dios. ¿Cuántos reconoce que tiene problemas en su corazón? Levante la mano el que sabe que tiene sus issues, sus problemitas ahí en el corazón. Pastor, yo tengo buena cantidad. Yo le digo, no se preocupe, no es que se desmande de ello, ¿verdad? No. Dios demanda una vida de consagración. En otras palabras, si usted decidió y le entregó su vida a Cristo, usted tiene que mantener una vida separada del mundo, del pecado. Eso se llama una vida de santidad a Dios, dedicada. Y ahí, si usted mantiene eso, no tiene por qué preocupar. Pastor, y si meto la dieta de vez en cuando, no se preocupe, que Dios te va a ayudar. No para que lo encubras y sigas haciendo lo mismo, sino que lo que se hace cuando uno mete la dieta es confesarlo, primeramente reconocerlo. 2, confesarlo y pedirle perdón a Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si alguien pecó, dice, confiesa su pecado a Dios, al Padre, porque abogado tenemos para con el Padre, al justo y al fiel. ¿Quién es el único justo y fiel delante del Padre que intercede por ti y por mí? Después que venimos a Él, no antes. ¿Quién es? Es Jesús. ¿Y qué es lo que va a hacer el pastor? No encubra, metió en la tienda, confiéselo, reconózcalo y siga adelante. No, y no intente hacerlo más. Esa área reconozca que Dios lo necesita, entonces Él va a tratar con usted en esa área. Pero no le encubra. Proverbios 28:13, ¿qué es lo que dice? El que encubre su pecado No prosperará. no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Es verdad esto? Es que ese es el método que Dios establece en su gracia. ¿Hay provisión en Cristo? Sí. ¿En quién tiene Dios complacencia? Entonces, ¿a través de quién va a tratar contigo? A través de Jesús. Por eso Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Dios no te va a ver ni te va a tratar a través de alguien más, sino a través de sí mismo, a través de su Hijo. A través de lo que Él ya hizo en la cruz. Y ahí es donde funciona, ¿qué cosa? La gracia. Y ahí el diablo no tiene nada que ver. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Satisfacción de Dios entonces, ¿en quién es? En Jesús. Amén. ¿Ya cumplió Cristo toda justicia y demanda de la ley que te acusaba a ti y a mí? Sí, Él la cumplió. ¿A través de qué? A través de su muerte. ¿Cómo qué? Como ser humano. Él cumplió a plenitud la demanda de la ley. Por lo cual ahora ya tú no perteneces a la ley. ¿Perteneces a quién entonces? Diga conmigo, a la gracia. Diga conmigo, pertenezco a la gracia. ¿De qué manera somos salvos? ¿De qué manera Dios trata con nosotros? ¿De qué manera Dios dio provisión? A través de ser buenos. Mire, ¿saben que por qué traje este mensaje? Y no lo voy a terminar hoy porque el tiempo, pero le voy a decir una cosa. ¿Por qué mucha gente sigue luchando queriendo en su conciencia sentirse bien? Pero sentirse bien por su propio esfuerzo aún estando en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no conoce cómo funciona la gracia. Nos enseñaron que éramos salvos o que teníamos a Dios porque según si hacíamos buenas obras o nos comportábamos bien. Si tu conducta era buena y no te metías con nada, con nadie, era bueno, por lo cual merecías ser salvo. Mentira, hermano. Eso no es así. Delante de Dios, el acto y el esfuerzo propio de un humano no vale para librarlo de la naturaleza del pecado que funciona por dentro. El problema es que el pecado no funciona desde afuera, trabaja por dentro. Diga conmigo, trabaja por dentro. Y por muy bueno que tú te expreses y te justifiques delante de Dios, eres malo. Hay una maldad interna que solo Dios nos puede liberar de ella a través del sacrificio de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y aquí quiero terminar porque después proseguir con este mensaje. Efesios 2, del 1 al 10 leemos. Y aquí nos declara la palabra de Dios que somos salvos solamente por una causa. Y miren lo que dice la Biblia. Va anotando ahí, se lo ven para su casa los que anotan. Versículo 1, Efesios 2. Dice, y Él les dio vida a ustedes. ¿Quién nos dio vida? ¿Usted ha recibido vida?
Amén. ¿Sí? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Usted confesó a Jesús como Señor y Salvador de su vida un día? ¿Le confesó sus pecados? ¿Le dijo que lo perdonara? Entonces, ¿usted ha recibido qué cosa? Vida. Vida. Y Él les dio vida a ustedes. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos, ¿en qué? ¿Cuántos eran delincuentes aquí? Diga, pastor, yo era un gran delincuente. Diga conmigo. Yo era delincuente, pastor. No tenga pena, no, es que usted sabe que aquí con facilidad en este país ponen delinquen, o sea, a uno se lo ponen, esa palabra se la pelaclan por cualquier cosa. ¿Cuántos tienen mal crédito aquí? ¿Cuántos han recibido ahí esos biles que dicen por delincuente no tenemos más crédito? O sea, usted no ha matado a nadie, pero es un delincuente. Imagínese Dios cómo lo va a tratar a uno, hermano. Si aquí las agencias del buró de crédito le dicen delincuente a cada rato en la cara y no les puede responder a uno porque tienen razón, imagínese Dios cuando lo conoce por dentro y por fuera a uno. ¿Me está entendiendo? Pero lo que Él hizo, cuando estaban muertos en delitos y pecados, sigamos, 2, en los cuales, diga conmigo, tiempo pasado. Levante su mano, dígale a su hermano, hey, tiempo pasado. Anduve. Diga, anduve. Ahora diga, anduvimos. Ya no. En los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo ¿qué cosa? La corriente del modo de vivir antes de la sociedad sin Dios. Corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? ¿Por qué dice conforme? Porque Él es el que gobierna el sistema. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Note que dice que no es al príncipe de la potestad de la tierra, ground. Porque Él es espíritu. Él se maneja en las atmósferas. ¿Sabe que la tierra está formada por tres capas, verdad? Atmósfera, ionosfera, estratosfera. Bueno, en esas capas, ahí entre medio de esas capitas por ahí, los espíritus se mueven. Él no necesita andar aquí como no, porque no tiene pies, no tiene cuerpo. Se mantiene en una atmósfera espiritual entre el cielo y la tierra, pero suficiente para manejar las mentes y los corazones que le dan lugar a través del pecado. Y Él maneja el medio ambiente de la atmósfera de la sociedad en el mundo. ¿A quién maneja un borrachito? ¿Quién lo maneja? Un drogadicto, un lunático por ahí celoso, un envidioso, un avariento que le mete mano hasta la madre para obtener cualquier cosa. ¿Quién? El enemigo, hermano. Y está lleno la sociedad de José, ¿no? Hermano, está lleno, está plagado de eso. Póngase cada día como el Señor te guarda y preserva de tanto loco que anda por ahí, desventurado como andábamos antes, en la corriente del mundo, bajo la potestad de ¿quién? Del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dígale a su hermano, ahora yo soy hijo de obediencia. Ahora yo soy hijo. ¿Se recuerdan lo que estamos enseñando los 10 jueves? Sí, Señor, amén. ¿Por qué es importante conocer la autoridad y ser sumiso y obediente? Si uno se sale un poquito de la obediencia de Cristo, déjeme decirle, te está esperando uno que maneja a través de un espíritu que se llama espíritu de Desobediencia. que opera. Dígale, gracias Señor, porque no soy hijo de desobediencia, ahora soy hijo de obediencia, de la luz, no de las tinieblas. Ando de día, no de noche. Pero eso es por la gracia de uno que pagó un precio, no por usted. Y si entiende estas cosas, no se confíe en usted mismo. Confíe en el Señor y en lo que Él hizo. Continuamos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Se recuerda que el brother estaba predicando el día viernes. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuánto bendicen al Señor porque usted no es hijo de ira? Amén. Pastor, por si se me sale a veces el loco y se me pone un poco la ira por ahí alterada, someta esa ira que es obra de la carne y dígale, en el nombre de Jesús, esta ira, este enojo, esta impaciencia, Señor, no es mía, yo te la entrego a ti en el nombre de Jesús. Eso es lo que usted debe hacer, humillando y doblegando no solamente su rodilla sino su corazón delante de Dios y en oración. Señor, esta ira que es parte de esa forma antigua en la cual yo antes me comportaba y todavía como que se quiere levantar dentro de mí y me engaña,
Dígale, Señor, te la entrego a ti. Dígale, no la quiero. Sí, confío en tu gracia. Ayúdame. Cámbiame, transfórmame. Si usted le ruega al Señor en un corazón humillado, diga, Señor, esta ira, este enojo, este celo, esta contienda, esta gritería, estos malos pensamientos, y usted le entrega al Señor, le aseguro que Cristo va a obrar. Y el Espíritu Santo está presto para hacerlo. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en ¿qué? Por su gran amor con que nos amó. Sigamos. Aún estando nosotros muertos en ¿qué? ¿Qué fue lo que sucedió con nosotros a través de la gracia en Cristo? Nos dio vida juntamente con ¿quién? Diga conmigo, juntamente con ¿quién? ¿A través de quién Dios te da vida? ¿Te dio vida a través de la religión? ¿Cuántos eran aquí practicantes de la mayoría? La mayoría éramos practicantes de ¿qué? Nos decíamos ser ¿qué cosa? Católicos, ¿verdad? Él era musulmán. La pregunta es, ¿a cuántos de nosotros que practicamos o creíamos en otra onda fuimos saciados y encontramos la paz verdadera antes? Vamos, levante la mano si su religión o la doctrina lo satisfazó, usted lo llenó. Le ha dado el gozo y la alegría, la paz y la libertad que ahora Cristo le ha dado porque Cristo murió en usted. Es por la gracia de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia. Y eso usted no lo puede ganar. Otro lo ganó por usted. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Continuemos y terminamos ahí hasta el 10. Y juntamente con él, ¿los qué? Aleluya. ¿Qué es lo que va a pasar hoy simbólicamente? ¿Ah? Aleluya. Usted ya nació de nuevo. Pero en este paso de fe que va a dar hoy, olvídese. Ya Dios le va a meter mano más todavía. Levante su mano y dígale, pastor, que siga metiendo esa mano. Que me descuartice. Que me destruya. Y que sea Él, muy buena palabra, que me quebrante, que me raje y que se levante Él, que mengue yo y que Cristo surja. Amén. 7. Para mostrar en los siglos, o sea, en los tiempos venideros, otra palabra, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En el hermano Cabrera, en el Vaticano, en la religión. ¿En quién? ¿En quién? En los musulmanes, en los adventistas, en los testigos de Jehová, en el Buda. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes, diga conmigo, abundantes riquezas. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Vuelvo a repetirlo, ¿de qué? O sea, de su regalo que tenía preparado para ti. ¿En quién? En Jesús. De abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, pero en su Hijo Cristo. ¿Entiende ahora por qué Dios se procesó y se vino a hacer carne? Amén. 8. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Cuántos han creído en la obra maravillosa de Cristo en Calvario? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Y dígale gracias, Señor, por la revelación de tu verdad y del Evangelio a mi vida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no, Señor. Pues es un Don de Dios. es un regalo, diga conmigo, un regalo Un regalo de Dios. de Dios. Bendiga al Señor por ese regalo Amén. de la gracia de Dios en Cristo. 9. No por obras, para que nadie se jacte y diga, yo merezco ser salvo, si yo soy bueno, mira todo lo que hice Dios. Señor, Él lo hizo todo en su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual me voy a complacer y punto. A Él vean, a Él vengan, que a través de los recibo y les doy gracia, mi regalo. Cristo es el regalo de Dios. Él es la gracia, Él es la vida. No por obras, para que nadie se jacte y diga, yo soy meritorio de la salvación. Necesito y requiero que me declares inocente porque soy bueno. Papo, todo el mundo es malo. Papo en hondureño es malo, ¿verdad? Esa es una palabra un poco fuerte, pero papo en cubano es tratable. Versículo 10 y terminamos aquí. Porque somos hechura Suya. ¿de quién? ¿Hechura de quién? ¿Hechura de quién? De Dios. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús.
Hermano, pero a mí me engendró papi y mami en la tierra. No, señor. Antes de que tus padres funcionaran en la tierra, aquí, alguien había funcionado en el espíritu y te había determinado lo que ibas a hacer. Amén. No fuiste creado, ni tus padres te engendraron y te crearon, no. Fuiste creado antes de la fundación del mundo y que tuvieras cuerpo y salieras del vientre de tu madre. ¿Fuiste creado en quién? En Cristo Jesús. Y ya habían cosas que Dios había preparado. ¿Para qué? Para que camináramos en ellas. Dice, criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Quiere decir que las buenas obras solamente son aceptadas, pero a través de la gracia en Cristo. No las que intentamos hacer nosotros para jactarnos y decir, necesitamos estar o merecemos estar. Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que caminemos, andemos en ella. ¿Cuánto glorifica al Señor? ¿Cuánto están dispuestos a seguir adelante? Póngase en pie. Hermana.